¿Sabes cuáles son las arritmias más comunes que se presentan en el embarazo? ¿O cuáles son los medicamentos antiarrítmicos que puedes utilizar con seguridad en una mujer gestante? ¿Será que puedo utilizar la cardioversión eléctrica sin ningún problema? ¿O si no tengo con la cardioversión o los medicamentos, qué alternativas me quedan? O peor aún, si una mujer gestante hace una parada cardíaca, ¿cómo es el proceso de reanimación? Si quieres la respuesta a esas preguntas, te espero en el video. Hola de nuevo. Hoy les voy a hablar acerca de las arritmias en el embarazo y cuáles son los puntos clave que tú debes conocer. Lo primero que debemos tener presente es que la enfermedad cardiovascular en el embarazo es una patología que cada vez cobra más interés porque en los países desarrollados ya logra ser la principal causa de muerte materna. Y esto lo tenemos en datos de distintos países. Pero específicamente aquí pueden ver cómo en los Estados Unidos, estos son datos de dicho país, en el tiempo la enfermedad cardiovascular ha ido aumentando a través del tiempo y ha aumentado la incidencia de muerte materna relacionada con eso, contrario a lo que ha pasado con las patologías obstétricas, donde con el tiempo han ido en clara disminución. Si hablamos específicamente de las arritmias, vemos también cómo, con datos de los Estados Unidos, estas han ido aumentando también en el tiempo, especialmente la fibrilación auricular, asociado con el hecho de que las mujeres se están embarazando a edades más tardías, con factores de riesgo cada vez más importantes, o porque tenemos muchas mujeres con cardiopatías congénitas que antes tal vez no llegaban a la edad reproductiva y que ahora sí lo hacen, por lo que nos vamos a encontrar este tipo de arritmias. Ahora, hay una cosa muy importante y es que las arritmias no son solo un susto, y ese es tal vez uno de los problemas que tenemos, y es que con frecuencia se considera que las palpitaciones que pueden aparecer en el embarazo no son nocivas y por tanto pueden ser subvaloradas. Pero hasta el 34% de las mujeres en su embarazo pueden presentar por primera vez un evento arrítmico. Adicionalmente, las arritmias supraventriculares, por fortuna, son las más comunes, pero también podemos encontrar arritmias malignas que son potencialmente fatales para la gestante. Estas arritmias pueden ser sostenidas hasta en el 1,3% de las pacientes, especialmente cuando tienen una enfermedad cardíaca estructural. Y si bien el síntoma cardinal son las palpitaciones recurrentes, a veces es difícil diferenciar hasta qué punto estas palpitaciones están en relación con los cambios fisiológicos del embarazo y la taquicardia materna normal que pueda aparecer, o cuando está asociada con las arritmias. Pero hay un dato muy importante, y es que para que veamos que las arritmias no son para nada despreciables, en un registro que llevamos en la ciudad de Medellín, en las instituciones donde me desempeño académica y laboralmente, hemos podido encontrar cómo las arritmias son la segunda causa de consulta a una consulta de cardioobstetricia, mientras que solas son superadas por las cardiopatías congénitas, que de hecho, como mencionábamos, pueden ser de hecho causantes de la aparición de muchas de estas arritmias. Entonces, alrededor de un tercio de las pacientes en este registro tienen arritmias como su motivo de consulta o como su patología diagnosticada más frecuentemente. Ahora, ¿por qué se presentan con tanta frecuencia las arritmias en el embarazo? Resulta que hay una serie de cambios fisiológicos del embarazo que nos aumentan esto. Por un lado, tenemos que las cámaras cardíacas en el embarazo, por el aumento en la volemia, suelen aumentar un poco de tamaño. Esto estira un poco más la fibra cardíaca, y esto en relación con cambios hormonales, con aumentos de los estrógenos y los progestágenos que favorecen la conducción tanto en el sistema de conducción normal como el aumento de arritmias, y factores hemodinámicos como ese aumento de flujo sanguíneo del que hablábamos, el aumento del gasto cardíaco y el aumento que es paulatino pero constante de la frecuencia cardíaca y que se va a sostener hasta el final del embarazo. Todo esto sirve como ese caldo de cultivo para que las arritmias aparezcan con mucha más frecuencia en el embarazo. Y estos son datos de una de nuestras publicaciones, justamente, donde podemos ver cómo, afortunadamente, y como lo mencionábamos anteriormente, las arritmias supraventriculares suelen ser las más comunes. Aquí tenemos en general los latidos ectópicos, que pueden ser tanto
auriculares, ventriculares o de ambos, pero que son aislados, sin fenómenos repetitivos y que tienen un muy buen pronóstico sin mayores inconvenientes, son las más frecuentes, pero también tenemos dentro de las arritmias supraventriculares los fenómenos por reentrada, nodal o por vía accesoria que pueden tener en general obviamente un pronóstico muy bueno, pero que pueden llevar a necesidad de intervenciones en algunos escenarios y a procedimientos urgentes en este tipo de pacientes, que porque pueden poner en riesgo de descompensación. Sin embargo, también vemos que encontramos dentro de estas arritmias ventriculares, que son malignas, que pueden llevar a la muerte de la paciente, fibrilación o flóter auricular, y muy llamativamente, y esto es un fenómeno que es muy llamativo para nosotros porque es superior a lo que está descrito en la literatura internacional, tenemos una tasa muy alta de pacientes con dispositivos cardíacos. Pero lo más importante que pudimos encontrar nosotros en este estudio es que definitivamente no podemos subvalorar las arritmias, pues el 18.4% de las mujeres gestantes con arritmias tuvieron algún evento cardiovascular que fue falla cardíaca, disfunción ventricular o necesidad de procedimientos urgentes. Afortunadamente no tuvimos ningún tipo de muerte materna asociada con arritmias. Adicionalmente, tuvimos un 6.5% de eventos adversos obstétricos, dentro de estos principalmente parto prematuro, trastornos hipertensivos asociados con el embarazo y hemorragia postparto. Y como suele pasar en estos estudios de cardioobstetricia, un desenlace crítico fue un 24.3 de eventos adversos neonatales, donde destacan el parto prematuro y el bajo peso para la edad gestacional. Entonces, aquí tenemos un escenario muy complejo porque tenemos unas pacientes que con mucha frecuencia van a tener arritmias, que afortunadamente la mayoría no van a ser arritmias graves, pero entonces si nos descuidamos podríamos subestimar el riesgo de estas pacientes versus un riesgo real que podrían tener. Entonces, si bien la mayoría de estas pacientes van a tener una evolución benigna y un manejo conservador y generalmente en la mayoría de los casos sin necesidad de medicamentos puede ser suficiente, el punto crítico y hacia lo que nos tenemos que preocupar es a identificar a aquellas pacientes que sí van a tener esos desenlaces adversos. Entonces el gran reto es que a pesar de la buena tolerancia general, es un error clínico subestimar los riesgos maternos y fetales que conllevan las arritmias en la paciente gestante. Para poder estratificar el riesgo, la última guía de la Sociedad Europea de Cardiología del año 2025 nos ha hecho una clasificación mucho más adecuada porque nos hace una división mucho más clara de las diferentes arritmias que se presentan en la gestación en comparación a lo que teníamos en otras guías previas. Acá tenemos entonces como en el OMS modificado 2.01 vamos a tener simplemente los latidos auriculares o ventriculares aislados. En el OMS 2 la mayoría de las arritmias supraventriculares que van a tener comportamientos sostenidos o aquellas mujeres que tienen cargas arrítmicas altas dentro de estos latidos ventriculares o supraventriculares, o las mujeres con bradiarritmias que necesitan un marcapasos. En el 2.3 vamos a tener los síndromes de QT largo y las taquicardias ventriculares polimórficas catecolaminérgicas que están con dosis adecuadas de beta bloqueadores y que no han tenido ningún evento grave. Asimismo, el síndrome de Brugada sin eventos previos. Y en el OMS3, es decir, ya con un alto riesgo de complicaciones y donde podríamos tener mortalidad materna, vamos a tener la taquicardia ventricular sostenida de cualquier etología, el síndrome de QT largo tipo 2 posparto, la taquicardia ventricular polimórfica catecolaminérgica sintomática y el síndrome de QT largo que no se ha controlado adecuadamente con el tratamiento, o el síndrome de Brugada que ha tenido eventos previos. Pero otro de los cambios bien importantes que nos dio la Guía Europea de Embarazo y Enfermedad Cardíaca del 2025 es que además de hacernos mucho mejor la diferenciación de las diferentes patologías en la clasificación de la OMS modificada 2.0, nos dice que debemos refinar ese riesgo con el CARPREC 2. Y por eso es que además de hacer esa clasificación OMS modificada 2.0, debemos aplicar el CARPREC 2 con los puntajes que podemos ver y posteriormente
La combinación de ambas escalas me va a decir cuál es el riesgo más ajustado que va a tener mi paciente y con esto debo discutir con ella esos riesgos y definir cuáles son las expectativas y las medidas terapéuticas que debemos tomar. Pero para que eso sea así, vuelve el punto clave de toda charla de cardiobstetricia y es recordar que esto se debe hacer en equipo, que la cardiobstetricia no es una sola especialidad, es justamente la unión de ciertas especialidades que específicamente en el caso de las pacientes con arritmias van a tener como su core, como su núcleo de atención al cardiólogo y el electrofisiólogo, dependiendo del tipo de arritmia, el obstetra, por supuesto, el anestesiólogo para la planeación del embarazo, de la finalización del embarazo y del manejo del dolor y de la parte hemodinámica durante el trabajo de parto, y el neonatólogo para estar atento con los riesgos fetales. Obviamente, como en toda mujer, deberían tener una valoración preconcepcional, una clasificación del riesgo acorde con la OMS modificada 2.0, ajustado por el CARPREG y un manejo multidisciplinario obligatorio siempre que tengamos una paciente con un OMS 2, 3 o 3. Una vez tenemos una paciente gestante que se nos presenta con una arritmia establecida, entonces vamos a aplicar los algoritmos que nos propone justamente la Guía Europea del 2025 de embarazo y enfermedad cardíaca. En esta primera, ustedes pueden ver cómo es el manejo de la taquicardia con un QRS estrecho en las pacientes gestantes, donde, como en cualquier tipo de arritmia, y esto incluye a población no gestante, por supuesto, pero es dejar claro que en las gestantes podemos utilizar la cardioversión eléctrica porque es segura y porque si está en juego la vida de la madre, es lo primero que debemos hacer. Entonces, en toda arritmia inestable, sea complejos estrechos, sea complejos anchos en el embarazo, obviamente la cardioversión va a ser la decisión a realizar y eso es una recomendación clase 1. Vamos a tener presente, eso sí, que el tejido mamario puede tener algunas implicaciones en la transmisión de la descarga, sobre todo dependiendo de la edad gestacional, donde las mamas están más turgentes, esto podría ser un problema, por lo que la posición de los electrodos se recomienda que sea o anteroapical o anteroposterior y tratando de evitar en lo posible el tejido mamario y una monitorización de la estabilidad fetal durante el proceso de cardioversión. Si la paciente está hemodinámicamente estable, como en cualquier taquicardia supraventricular, las maniobras vagales van a ser recomendadas. Hay que recordar que en el estudio REVERT, el uso de la maniobra de Valsalva modificada, un criterio de exclusión era el tercer trimestre del embarazo. Sin embargo, y esto es una experiencia personal, la verdad es que el uso de esta durante el tercer trimestre no debería ser un factor de riesgo importante para desencadenar un trabajo de parto, pero debo ser claro en decirles que fue un criterio de exclusión en dicho estudio. Pero si no, podemos utilizar otro tipo de maniobras vagales. Si la paciente no responde, podemos utilizar adenosina, que es segura en el embarazo. Recordemos que tiene una vida media de solamente segundos, por lo que no va a haber ningún problema. Y si no se logra el control con este, pues vamos a tener que definir entre beta bloqueantes, especialmente pues, muy utilizado el metoprolol. Los calcioantagonistas venosos serían una alternativa, pero pues al menos en Colombia y en la mayoría de los países de Latinoamérica no están disponibles, por lo que podríamos utilizar otros, pues básicamente los beta bloqueadores. Dentro de los antiarrítmicos, pues la miodarona no la deberíamos utilizar, por lo que ante la falta de respuesta a la terapia farmacológica, nuevamente la cardioversión eléctrica debería ser el tratamiento a seguir. Cuando nos enfrentamos a una paciente que tiene una fibrilación o un flóter auricular, entonces nuevamente vamos a mirar si la paciente está estable o inestable. En aquella paciente inestable o en aquellas pacientes que tienen una fibrilación o un flóter auricular en presencia de preexcitación y que va con frecuencias ventriculares altas, sin duda la cardioversión eléctrica debe ser el tratamiento de elección. Cuando la paciente está estable, si tiene cardiopatía estructural, nuevamente la elección va a ser la cardioversión eléctrica, porque no debemos darle amiodarona, que sería el antiarrítmico de elección si hay cardiopatía estructural. Y si no hay cardiopatía estructural, flecainida o ibutilide,
que en Colombia no está disponible, que vuelve y juega, en general en Latinoamérica no están ampliamente disponibles, por lo que finalmente en la gran mayoría de las ocasiones vamos a tener que mirar o si le logramos hacer un control de la respuesta con betabloqueadores, verapamilo, vuelvo y digo que no lo tenemos disponible venoso, digoxina podría ser una alternativa, pero si no, nuevamente la cardioversión eléctrica. Y en el manejo de las arritmias ventriculares, casi que yo me detendría a decirles que elección, sin lugar a dudas, como aparece en el algoritmo, es la cardioversión eléctrica. Y que así la paciente esté estable, la elección seguirá siendo la cardioversión eléctrica. Ustedes ven cómo la cardioversión eléctrica es la primera alternativa de tratamiento que aparece. Y como alternativas para el tratamiento farmacológico o para el manejo de taquicardia ventricular o fibrilación ventricular recurrente, ustedes ven una lista de medicamentos que podríamos utilizar dependiendo de cada uno de los tipos de taquicardia ventricular que se pueden presentar. Yo no me voy a detener en esto porque vuelve y juega. Muchos de los antiarrítmicos que ustedes pueden ver en pantalla en este momento para cada una de las arritmias no están disponibles por lo general en nuestros países de Latinoamérica. Entonces, nuevamente, ante la recurrencia, posiblemente lo que vamos a tener que hacer es cardioversión eléctrica. Pero para que nos quede más fácil realmente entender cómo podemos utilizar o no los medicamentos en las arritmias en los pacientes gestantes, les traigo dos diapositivas que son claves. La primera es cuáles medicamentos sí podemos utilizar para el tratamiento de las arritmias en el embarazo. Entonces, vamos a poder utilizar varios medicamentos, dentro de ellos tenemos los beta bloqueadores, como el metoprolol, tanto el tartrato como el succinato, el bisoprolol, el labetalol y el propranolol. Recordemos que el atenolol está contraindicado en el embarazo porque si bien todos los beta bloqueadores tienen una alerta de que podrían alterar el crecimiento intrauterino, el atenolol sí tiene comprobado dicha alteración y por tanto no se debe utilizar. Calcio antagonistas, verapamilo y diltiazem, que si no los tenemos venosos sí se podrían utilizar orales. Tienen una menor experiencia, pero en general se consideran también seguros en el embarazo. Y como antiarrítmicos podríamos utilizar la propafenona siempre y cuando tengamos un corazón estructuralmente y funcionalmente normal, o la digoxina en algunos otros escenarios que también puede tener sus propiedades antiarrítmicas. El principio fundamental de cualquiera de estas terapias es que se debe utilizar la dosis mínima efectiva para el control de la arritmia o para el control de los síntomas, dependiendo de por qué razón es que iniciamos la terapia. ¿Y cuáles medicamentos están contraindicados porque definitivamente tienen un alto riesgo fetal? Entonces, la amiodarona está asociada especialmente con alteraciones tiroideas en el feto y algunas alteraciones también en neurocognitivas, por lo que debería evitarse en la gestación. Sin embargo, si la paciente está con una arritmia que le está comprometiendo la vida, que ha sido refractaria a cualquier otra terapia y esta es la alternativa que tenemos, se debe usar, eso sí, diciéndole al equipo de neonatología que se utilizó este medicamento para que estén muy atentos con el seguimiento de la TSH neonatal del bebé y obviamente el seguimiento posterior. El atenolol, como lo mencionábamos previamente, está contraindicado porque tiene claramente producción de restricción del crecimiento intrauterino y la dronedarona se ha asociado con múltiples malformaciones cardíacas, esqueléticas, viscerales y muerte fetal, por lo que definitivamente bajo ninguna circunstancia se debe utilizar. Como ya lo mencionábamos en los algoritmos, la cardioversión eléctrica es una medida claramente recomendada, clase 1 en toda arritmia inestable, en fibrilación o flóter auricular con preexcitación o en cualquier arritmia ventricular estable o inestable. Y esto es porque es un recurso claramente seguro. En cualquiera de los trimestres, la transferencia de energía al útero es mínima y por tanto el riesgo de arritmias fetales es anecdótico en uno que otro reporte de caso, pero por lo general no hay eventos adversos importantes. Sin embargo, siempre se recomienda obviamente hacer monitoreo fetal durante la utilización de esta terapia y se usan las mismas dosis que en la población no gestante, dependiendo si la arritmia es ventricular o supraventricular, muy importante
recordar lo que hablábamos de las paletas, que sea anteroapical o que sea anteroposterior. Y cuando definitivamente, después de la terapia médica, la cardioversión, no logramos un control adecuado de la arritmia, vamos a tener que llegar, si es del caso, a los procedimientos intervencionistas. Hay una cosa muy importante y es que estos en la medida de lo posible se deberán dejar para después del embarazo. Pero si la paciente está con arritmias recurrentes o arritmias incesantes, como ya hemos tenido varios casos, la realización de un estudio electrofisiológico y ablación de la arritmia es válido y está recomendado, y sobre todo en la actualidad cuando tenemos mapeos tridimensionales donde podemos hacer los procedimientos con cero fluoroscopia. Y es algo que en nuestro medio veníamos realizando, ya hemos realizado, que es el poder hacer estudios electrofisiológicos con ablación en las gestantes sin fluoroscopia, y de esta manera es seguro para la madre y para el feto y le vamos a resolver la arritmia. En general, esto se puede hacer en cualquier trimestre, pero lo ideal, sobre todo si se usa radiación, porque en algunos escenarios podría ser necesario, sería el segundo trimestre en adelante. Afortunadamente, la mayoría de las arritmias aparecen después de ese trimestre, por lo que es raro su necesidad en primer trimestre. En cuanto a los dispositivos cardíacos, bien sean marcapasos, resincronizadores, desfibriladores, cardioresincronizadores, hay que dejar claro que las recomendaciones son exactamente las mismas que en la población no gestante. Obviamente hay que mirar si se puede contemporizar la indicación y tratar de llevar a la paciente médicamente para implantar el dispositivo posparto, pero si la paciente tiene una indicación del dispositivo durante la gestación, no lo debemos retrasar. Desafortunadamente, no es infrecuente que una mujer que tiene una alteración grave de la conducción, como un bloqueo AV completo, que también hay que dejar claro que si ese bloqueo AV completo es congénito y no le ha generado síntomas importantes a la paciente, no hay que correr a ponerle un marcapasos. Cuando sí tiene síntomas, ha tenido síncopes, tiene deterioro de su clase funcional, no hay duda que debemos colocar el marcapasos porque puede impactar en el pronóstico de la paciente. Entonces, en general, las indicaciones de cualquiera de estos dispositivos son iguales que en la población general. El implante de estos también se puede hacer de forma segura, sin uso de fluoroscopia y por tanto sin afectar el riesgo fetal. Y recordar que para el momento del parto, si es un parto vaginal, no es necesaria la reprogramación del dispositivo, es decir, el parto se puede tener con el dispositivo funcionando normalmente, y de ahí la importancia y quitar uno de los mitos de que la cesárea es la recomendación en pacientes con dispositivos. Eso es falso. De hecho, lo ideal siempre va a ser un parto vaginal, por lo que hablábamos no solamente desde el punto de vista logístico, que no hay que reprogramar el dispositivo, sino porque recordemos que una cesárea tiene más sangrado, más riesgo de trombosis y más riesgo de infección que en una paciente con dispositivo. Va a ser un alto riesgo de que después se nos infecte el dispositivo y tengamos una endocarditis, que sería muy grave para este tipo de pacientes. Entonces, que quede por favor muy claro que la vía vaginal siempre va a ser la elección en este tipo de pacientes, salvo indicación obstétrica, por supuesto, donde si por alguna otra razón la paciente necesitará una cesárea, pues obviamente se va a tener que realizar de esta manera. Y el escenario más terrible, que es la parada cardíaca en una paciente gestante, hay una regla, por decirlo así, de los 4 minutos. Y es decir, vamos a empezar el proceso de reanimación de alta calidad con las compresiones, como en cualquier paciente adulto en su relación 32. Vamos a hacer unas compresiones con la profundidad adecuada y con la expansión del tórax, pero muy importante, necesitamos tener en cuenta dos cosas. Uno, que si estamos después de la semana 20 deberíamos hacer un desplazamiento del útero hacia la izquierda, esto con el fin de mejorar un poco el retorno venoso, que el útero no comprima los grandes vasos y por tanto tengamos un retorno venoso que sea útil para las compresiones. Y dos, y por eso se llama la regla de los 4 minutos, es que si a los 4 minutos la paciente no ha logrado retorno a circulación espontánea, se debería hacer lo que se conoce como una cesárea perimortem emergente. O sea, debería ser una cesárea inmediata donde las características, obviamente esto es más del obstetra, pero donde no va a ser esa cesárea
pulida, por decirlo así, sino que va a ser una cesárea en unas condiciones de máxima velocidad, porque aquí el objetivo no es el bebé y eso tiene que quedar claro. La cesárea no se hace para salvar el bebé ya que se está muriendo la mamá. La cesárea realmente se hace es porque al sacar el bebé le estamos quitando una exigencia a esa mamá y con eso se nos puede aumentar la probabilidad de retorno a circulación espontánea de la madre. Obviamente al bebé se le van a ofrecer todos los cuidados para tratar de que sobreviva, pero tiene que quedar claro que la cesárea más que por el bebé es por la mamá. Entonces, en resumen, ¿qué es lo que tenemos o cuáles son esos puntos que debemos tratar de llevar a cabo en toda gestante con arritmias? ¿Cuáles son esas mejores prácticas? Uno, no subestimar, debemos tener una vigilancia acorde a la clasificación del riesgo de la paciente, acorde a los síntomas. Debemos siempre emplear justamente dentro de esa clasificación del riesgo la escala de la OMS modificada 2.0, que ya está mucho más ampliada para las arritmias, siempre ajustada con el CARPREC 2. Trabajar en equipo porque definitivamente el trabajo multidisciplinario está más que claramente demostrada su impacto en toda la cardioobstetricia. Seguir las guías y los protocolos utilizando los fármacos que veíamos que son seguros, evitando los que no se deben utilizar y recordar que intervenciones como la desfibrilación, la ablación, el manejo del paro cardíaco tiene unas indicaciones bien precisas, pero bien establecidas y que es del caso se deben realizar sin retraso. ¿Qué debemos evitar? Los estudios indiscriminados, sin un objetivo clínico claro, mandar exámenes por mandar exámenes, eso definitivamente, como en cualquier área de la medicina, no lo debemos hacer. El tratamiento estándar, eso no existe, siempre debe ser individualizado al tipo de arritmia, a los síntomas de la paciente y a la función ventricular. En términos generales, una paciente que tenga síntomas tolerables, que no tenga disfunción ventricular, que su carga rítmica sea por debajo del 10%, la gran mayoría no van a necesitar ningún tratamiento farmacológico. Si la paciente obviamente tiene disfunción ventricular, no habrá duda que hay que tratar de controlar la arritmia y si la carga rítmica está alta o los síntomas de la paciente son importantes, debemos explicarle cuáles son los riesgos de las terapias y cuáles son los beneficios y de forma conjunta con la paciente vamos a tratar de establecer cuál es la mejor alternativa de tratamiento y obviamente vamos a necesitar en esos escenarios un seguimiento más estricto. Debemos quitar el mito de la cesárea como indicación en aquellas pacientes con arritmias. Salvo casos muy específicos y casi que yo les diría que la taquicardia ventricular catecolaminérgica es por excelencia aquel escenario donde obviamente al ser un escenario de catecolaminas altas estaría contraindicada tal vez el parto vaginal, casi que para el resto de las arritmias siempre el parto vaginal va a ser la elección y sobre todo, como les decía, en aquellas pacientes con dispositivos. Y recordar que no debemos retrasar las intervenciones por temor, que si una paciente tiene indicación de un dispositivo, debemos implantarle el dispositivo, que si tiene indicación de una ablación, hay que hacerle la ablación, pero que no debemos dejar que la paciente progrese porque son más los riesgos que los beneficios y por eso esta frase que me parece fantástica y es que una arritmia mal tolerada es más peligrosa para el feto que la mayoría de los medicamentos o las intervenciones que vayamos a realizar. Muchas gracias, espero que les haya dejado esos puntos claves muy claros para que sus pacientes se vean beneficiadas. Si tienen alguna duda, déjenlo en los comentarios, créanme que estaré ahí listo para contestarlos. Soy Edison Muñoz y nos vemos en la próxima consulta.